Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos. Estamos acá este lunes 18 de mayo. Sí, 18 de mayo, estamos a pocos días de una celebración que es muy típica y tradicional chilena también, que son las glorias navales, el 21 de mayo y también, por supuesto, de Valparaíso, de la región y de Chile, donde tenemos los héroes de aquí, que está Arturo Prat acá en la Plaza Sotomayor, y se celebra con un desfile conmemorativo a las glorias navales, a esta proeza de Arturo Prat, a este acto histórico que trasciende incluso a la nación. Recordemos que está conmemorado incluso allá en el Museo Naval de Japón como un acto heroico, patriótico, que pronto lo vamos a conmemorar acá en Valparaíso con un gran desfile. Pero antes voy a saludar a mi partner, a mi ahí, contertulio de panelista del Vamos Somos Chilenos, que es Claudio Jairo. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido al Vamos Somos Chilenos. Hola Jaime, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Portales. Encantado de estar iniciando esta semana una vez más con nuestros comentarios, con nuestras opiniones respecto a diferentes temas que interesan al país y espero que nuestros oyentes hoy día queden bien informados con nosotros, que puedan participar con nosotros y disfrutar de este programa que queremos llevarle con mucha alegría, con mucho optimismo en este país que está un poco triste, hay que levantarle el ánimo. Así que bien, Jaime, vamos, somos chilenos, adelante. Sí, la verdad que, oye, todos los cambios a veces son un poco duros. Yo sé que estuve hablando con algunos amigos el fin de semana también sobre las problemáticas que ha tenido el gobierno de instalación, en comunicación sobre todo, de cómo se van a mover cosas. Van 2 meses de gobierno, por ningún motivo está tampoco el gobierno echando pie atrás también de la forma y de lo que intentó decir o dijo de mala forma en algún momento en la campaña y lo está haciendo comunicacionalmente, no sé, con desperfecto. Esa cuestión es una cuestión súper cierta, yo soy súper honesto. Acá hay un problema de comunicación, hay un problema en la instalación de cómo comunicar lo que se está haciendo y se está avanzando, ¿ya? Por ejemplo, en un tema de seguridad. Voy a hablar de seguridad porque la semana pasada, Claudio, pasó algo muy, podríamos decir que fue de Vox Populi. Harta red social, harto influencer compartió lo que le pasó a Patricio Ramírez, que es un influencer mexicano, que se dedica a documentar imágenes de destinos, paisajes turísticos, entretenidos, que él encuentra maravillosos, y se ha dedicado por Latinoamérica, ¿ya? A hacer esto en Sudamérica, desde México, en Norteamérica incluso, hacia abajo por toda Latinoamérica, llegando a Chile, donde, por supuesto, tenía registros del desierto, de Perú, y así, ahora iba pasando a Argentina. Pero el problema viene donde se estaciona en un vehículo en Caleta Portales, en calle Portales, y le roban su material, ¿ya? Lo cual ocasionó también su desazón, su preocupación, obviamente, su tristeza, porque eran años de trabajo y todo lo que conlleva, entonces recursos del viaje, etcétera, etcétera. Entonces eh, hizo un llamado a recuperar estas cosas, a avisar que le habían robado, que le habían sacado las cosas del auto, etcétera, para que le devolvieran este material. Y con el actuar de carabineros e investigaciones también, estuvieron buscando y dieron con parte del material de los discos duros que se les fueron devueltos, después de, como te digo, una serie de compartir este llamado del robo para poder dar con el paradero de sus materiales que eran tan importantes para él y también para lo que él hace, que se dedica a recomendar destinos, videos, y no estaban sin editar incluso, entonces era material que solamente le servía a él para lo que él quería destinarlo. Así que eh, vaya también mi reconocimiento en esta parte, vamos a hablar un poco de la delincuencia, pero al actuar de Carabineros, al actuar de PDI, porque creo que es importante destacar cuando se da solución a estos casos, que son importantes, independiente de que, claro, ideal es que no se robe, pero eh,
Cuando hay un actuar, hay, quiere decir que hay un mecanismo, hay una defensa, hay una protección, que no tengo ninguna duda que lo hacen día a día en muchas acciones. Carabineros, investigaciones están día a día tratando de dar mella, tratando de dar, combatiendo la delincuencia y todo lo que sucede. Eh, Esto, además, nos llama a una visión que tiene que ver más bien con el turismo y con la visión internacional que tiene el extranjero desde Chile, ¿ya? Sobre todo el que viene de Latinoamérica, que es el que viene más seguido, argentinos, peruanos, brasileños, por sobre todo acá en Valparaíso, región, y también para la nieve, porque recordemos que como Brasil no tiene nieve, el brasileño viene mucho para acá, por eso mismo. Acá la dificultad es cómo mejoramos la visión, cómo mejoramos esta forma de recibir a nuestros invitados. Em, todos los países se dedican al turismo, Claudio, todos los países se dedican a la protección de lugares emblemáticos para que los turistas y también los lugareños o los habitantes estén seguros. Pero acá me parece que ha habido como un intento de pretender, creo que esto es una cuestión personal, creo que se pretende acá dar seguridad general cuando me parece que es un poco difícil, y es casi imposible debido a los altos índices de narcotráfico, de crimen organizado que ya han ingresado y se han internado en Chile, y creo que hay que ir focalizando esto, ¿ya? Por temas también económicos y por temas también de capacidad, ¿ya? Creo yo que esa es una visión personal. ¿Puesto por qué? Te lo digo porque no es que lo inventé yo, sino que me doy cuenta que en todas partes del mundo, Claudio, en Brasil, en Argentina, en Perú y en Europa también, y en Estados Unidos, está focalizado el tema de la seguridad. Si bien hay seguridad general, pero hay un mayor énfasis en lugares donde hay mayor afluencia de turistas, mayor afluencia de, mm, de protección de cosas invaluables como material tangible, material también intangible, que se quiere pretender y se quiere proteger de mejor forma, y de ahí se pone mayor énfasis en materia de seguridad. Entonces, creo yo que tenemos que cambiar un poquito la visión, mirar un poquito para el lado, mirar un poquito también la visión internacional de cómo protegen también el turismo, esta industria tan importante que creo que nosotros en un momento la dejamos como de lado. Y hoy día nos damos cuenta que es importante, pero no tenemos los avances que tienen otros países y que tenemos que ser capaces de avanzar en esa materia, que es fundamental. Y la seguridad, propiamente tal, es importantísimo. Lo traigo a colación por lo que pasó con este influencer, Patricio Fernández, que pudo recuperar, pero ojalá que no vuelva a ocurrir también, que venga algún turista y que esté también seguro o sepa dónde pueda estar seguro para que no pasen estas cosas, Claudio. Claudio, Sí, sí, Jaime, yo te escuchaba y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Independiente, ¿no es cierto?, de quién haya sido la víctima de este delito de robo, independiente del material tan valioso para él que le robaron, independiente de que haya sido un extranjero el que sufrió esto y cómo afecta al país en la parte de turismo cuando se expanden estas noticias de las inseguridades del país, que en cualquier parte de Chile te roban. Yo creo que aquí son muchos los actores que influyen en esto. Tú mencionabas la reacción de las policías que había sido bastante eficiente en un tiempo rápido, en un tiempo, si no bien oportuno, pero inmediato, en la detección de las especies que habían sido robadas. Yo creo que hay que antecederse a todo eso y aquí hay una función del Estado que es la prevención, pero bien sabemos todos que la prevención general, como tú mencionaste, no es fácil. No puede haber un carabinero en cada lugar, no puede haber la policía de investigaciones en otro lugar y cubrir todos los espacios del territorio. Obviamente que es muy difícil, que se hace, que se ve la presencia de las policías, pero no basta con eso. Yo creo que la prevención en seguridad es un problema integral y cada uno de nosotros debemos tomar las medidas correspondientes. Ignoro las circunstancias de este hecho puntual que tú mencionas,
si dejó las especies a la vista, si eran objetos que eran atractivos a la mirada del externo y específicamente del delincuente. Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que hacer conciencia. Es triste decirlo, pero vivimos en un mundo de inseguridad. Y específicamente en nuestro país tenemos, por cierto, la inseguridad. Entonces, tenemos todos que tomar las medidas de no dejar especies a la vista de los delincuentes, de no dejar cosas valiosas, a lo mejor un bolso que no tiene ninguna trascendencia su contenido, pero que va a hacer atractivo al delincuente y nos va a romper un vidrio para robarnos ese bolso que no tenía cosas valiosas, en este caso para robar todo ese material audiovisual que tenía el, el turista extranjero o el artista extranjero que andaba en nuestro país. Entonces, tenemos que evitar eso. Incluso es más, también llamo a no dejar electrónicos en el auto. Aunque yo hoy día lo voy a dejar escondido en la maleta, recordemos que los delincuentes hoy día andan con equipos que detectan este tipo de artefactos que dejamos en nuestro auto que no estando a la vista, ellos a través de medios tecnológicos detectan que en la maleta hay un determinado artefacto que es de su interés y van a abrir la maleta y van a buscar lo que le indica el medio electrónico y van a encontrar. Entonces, hay que estar muy atentos con esto y yo creo que el gobierno está trabajando bien, hemos visto resultados y como tú decías, a los 2 meses no podemos pretender que el gobierno, ¿no es cierto?, arregle todo un problema que viene desde muchos años atrás, desde muchos años atrás. Entonces tenemos que tener un grado de tolerancia importante. Tenemos que darle tiempo al gobierno e ir apreciando cada cosa que se nos muestra, que son avances en la delincuencia. Hoy día tenemos mucho avance en la detección de drogas, en el control en las rutas de la droga, especialmente por el norte, en los pasos fronterizos, en los aeropuertos, con muy buenos resultados. Entonces, tenemos que ver que esto está funcionando, pero que no se puede hacer de una plumada. Y como tú comentaste, a lo mejor el gobierno es natural, si lleva 2 meses, en 60 días no puede arreglar lo que viene arrastrándose por tantos años. Y las comunicaciones son importantes. Yo creo que el periodismo, yo hago una crítica constructiva al periodismo. Hay un periodismo de izquierda ideologizado que lo único que hace es buscar los argumentos de cómo atacar al gobierno, por el solo hecho de atacarle y hacerles la vida imposible. Entonces, eso no es bueno. Escuchamos en la prensa tantas críticas a las comunicaciones. Es cierto que se han cometido errores, pero no vivimos solo de las comunicaciones. Las comunicaciones son una parte. Hay un accionar que se está llevando a cabo que es bueno. Eh, lo que le han dado tanta importancia, tanto bombo en la televisión, en los medios de comunicación, a la metáfora, a la hipérbole que habló el presidente. Es cierto, hay una hipérbole. ¿Cuántas veces nosotros, cada uno de nosotros, estamos con esas hipérboles? Lo he llamado 1000 veces. Mentira, no lo he llamado 1000 veces. Es una manera de expresar que han sido muchas las veces que, ¿no es cierto?, he llamado a una determinada persona. Después muchas veces se dice, pucha, tenía tanta hambre que me comí un elefante. Esas son las hipérboles. Bueno, el presidente dijo, el día que yo asuma, voy a expulsar a todos los inmigrantes. Entonces, cuando la gente interpreta eso al pie de la letra, está mal. Y no es que después se critica que el presidente dijo que el pueblo poco menos era un ignorante, porque cómo pretendía que el día que asumía iba a echar a 1000 inmigrantes o a 300.000 inmigrantes, eso era un hipérbole para darle
la importancia, la magnitud que tenía el problema y decir vamos a ir con todo, vamos a trabajar con todo en esto y lo vamos a solucionar. Entonces yo creo que vamos por buen camino, son 60 días, se han hecho muchas cosas y en este eje principal que tenía de campaña el presidente de la seguridad, yo creo que se está trabajando bien. Sí, Sin duda puede haber errores, puede haber fallas que hay que arreglar, eso es muy natural, pero yo creo que no hay que darle tanta importancia y tenemos que seguir teniendo fe y mirando los resultados positivos y comentando esto y no lo negativo. sí, mira, hay una cosa sí. Yo comparto contigo que son 60 días, que hay, como lo dije, hay problemas de comunicación también y que hay problemas de cómo dar el mensaje. También me doy cuenta de algo también. Nosotros tenemos que tener claro, o el gobierno tiene que tener claro, no nosotros, el gobierno tiene que tener claro de que, por ejemplo, los matinales que son muy vistos, que tienen conductores que son bien populares, por decirlo de alguna forma, ellos están en pos de buscar cualquier error, ¿ya? Ese es su negocio, o sea, esa es su misión también, ¿ya? ¿Sabes por qué, Claudio? Porque para las cosas buenas, por lo que escuchaba uno que es muy conocido, que no voy a decir el nombre para no sé si perjudicarlo, no sé si yo no tengo tampoco el impacto mediático que tiene el conductor. Él dice que cuando las cosas se hacen bien en el gobierno, no tienen por qué anunciarlo, no tienen por qué aplaudirlo, porque ese es su deber, ¿ya? El deber del gobierno es hacer las cosas bien, si para eso se le paga. Y ahí yo le encuentro toda la razón del mundo, ¿eh? Tiene toda la razón del mundo. Si para eso se le paga y se les paga bien a los políticos para que hagan las cosas bien, ¿ya? En el Estado en general. Entonces, ellos tienen que denunciar las cosas malas, ¿ya? Con el énfasis que se requiere, ¿ya? Y yo le encuentro cierta razón en ese sentido, ¿ya? Otra cosa es cuando ideológicamente se ataca al gobierno sin ningún fundamento, ¿ya? Con lo que se ha hecho, con lo que no se ha hecho, como se le da vitrina, por ejemplo, a acusaciones que son ridículas, ¿ya? Ridículas. No te podría tomar también diputados que están detrás de cualquier situación errónea o anómala del gobierno para poder perjudicarlo, ¿ya? Esa es otra cosa, ¿ya? Pero tiene cierta razón la prensa en estar detrás de las problemáticas que afectan a la ciudadanía en sí, ¿ya? Y ahí, y ahí el gobierno tiene que ser hábil en comunicar de por qué se están haciendo esas cosas, ¿ya? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Creo que es fundamental eso. Pero por otro lado, volviendo al tema de seguridad y a lo que le pasó al influencer Patricio Ramírez acá en Valparaíso, creo que a lo que me refería es que yo no sé si ni siquiera en las campañas, te lo digo porque ni siquiera en las campañas lo vi, Claudio, en seguridad, solamente, claro, el Partido Nacional Libertario tenía una temática muy importante que era cambiar el Poder Judicial en general, modificarlo, reformarlo, porque se entendía que ahí había un problema eh, de colaboración, porque hay un problema, las policías tienen un problema, tienen una piedra de tope, a veces con la fiscalía, con los jueces, donde les piden más pruebas, cuando han hecho una investigación durante un año exhaustiva y terminan desgastando las instituciones de sus investigaciones sin tener mayor resultado, porque no les siguen el training, el juego los juzgados, garantía, para que poder llegar por ejemplo, a tomar prisión preventiva o pillar infraganti a un delincuente, ¿ya? Después de una larga investigación. Entonces, claro, habían propuestas en materia como más macro, como las que tenía Johannes Kaiser en ese momento, que no eran las que tenía José Antonio Caz, que tenía que ver más bien con un tema de gestión, de trabajo en conjunto, de unir a las policías, como lo decía José Antonio Caz, de darle la seguridad a carabineros, de ver cómo se le puede hacer mejor a la institución para que haya más carabineros, que también estaba bien eso. Era como yo creo que todo eso hay que hacerlo, ya es un complemento. Pero no sé si era suficiente, o no sé si la política en general, desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacional Libertario, entiende la problemática que tenemos, ¿ya? Yo creo que la política en general todavía no se da cuenta
del nivel de problemas que tenemos, ¿ya? No estoy diciendo que o se hacen los lesos o no se dan cuenta, ¿ya? Yo creo que no se dan cuenta, ¿ya? Que no se dan cuenta. Porque hay un nivel que yo también he estudiado un poco de el nivel de tipo de delincuencia, ¿ya? El nivel de tipo de delincuencia que tenemos nosotros es inteligente. ¿Sabes por qué, Claudio? Porque, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, cuando llegaron a los índices altos que tenemos hoy día de delincuencia, de secuestro, de sicariato, de extorsión, del crimen organizado y el narco, automáticamente se empezó a secuestrar también a parlamentarios, diputados, familiares, ¿ya? ¿Por qué te digo que nosotros tenemos un nivel de delincuencia organizada inteligente? Porque para que no ocurra lo que ocurrió en esos países, que es poner mucho más mano dura, porque ¿cuándo fue que pusieron mano dura en Colombia, en Brasil? ¿Sabes cuándo fue, Claudio? Cuando ¿sí? justamente secuestraban a altos funcionarios públicos, a parlamentarios, ¿ya? Por eso digo yo que el nivel de crimen organizado y delincuencia que tenemos acá es inteligente, ¿me entiendes, no? Para que no se active ese nivel como de fuerza del Estado en contra de la delincuencia, porque lo único que puede unir a la política del Partido Comunista al Partido Nacional Libertario es que, por ejemplo, empiecen a secuestrar a los diputados. ¿Ya? Porque eso va a ser un dolor, po, ¿ya? No estoy llamando a que eso suceda, por supuesto, pero estoy diciendo lo que pasó en otros países, ¿ya? Y eso llamó a tener policía especializada en Brasil, en Argentina, policías especializadas desde policía turística hasta policía de choque para entrar contra el narcotráfico con atribuciones mayores, ¿ya? En Colombia, lo mismo, para la guerra de guerrilla, para entrar a la selva y que los militares entraran a combatir de palmo a palmo, sin ningún problema jurídico ni legal y con las atribuciones que corresponden. Entonces, es importante que tengamos esa visualización y no tengamos que llegar a esos delitos, a esos que son tremendos, que se empiecen a secuestrar parlamentarios, familiares, de altos empresarios, de altos funcionarios públicos, para que tengamos que funcionar como corresponde, ¿ya? Si la delincuencia hay que enfrentarla de frente, con fuerza, con convicción, con las atribuciones que corresponden, con el resguardo que corresponden, con la protección a nuestras policías, y creo yo que ya es el momento, del momento de también empezar. ¿Y por qué digo empezar? Porque son dos cosas que tienen que ir paralelas. Una, en la que creo yo, que es avanzar en estas materias que son más a mediano y largo plazo, y la otra también es proteger sectores que son de importancia y de relevancia, llamémoslo turístico, llamémoslo patrimoniales, llamémoslo de seguridad, para que podamos también hacer un llamado al extranjero a poder invertir también y que el extranjero venga a conocer también nuestros diferentes destinos que son de primer nivel, ¿ya? De primer nivel. Y que tenemos que ser capaces de dar esa protección al turista, al extranjero y por sobre todo también a los habitantes de lugares que debiesen tener una protección un poco más allá, primero, rápida, en el corto plazo, y para después poder generar esta, como te mencioné, más seguridad más general. Creo yo que hay un problema de visión en la clase, en la elite política, de visión de la problemática, de cómo enfrentarlo también y por dónde empezamos, ¿ya? Pero no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con una cuestión de Estado, Claudio, en mi crítica. Tiene que ver con una cuestión de Estado. Y en ese sentido creo yo que es fundamental que miremos para el lado, miremos la experiencia internacional. La alianza público-privada, que es lo que decías tú, que todos los actores tenemos que trabajar en conjunto para que esto avance, es fundamental. La alianza público-privada académica es fundamental para cualquier política pública, ¿ya? Pero también la experiencia internacional, creo yo que la hemos dejado de lado y que es fundamental, sobre todo en esta materia, en materia de seguridad. No, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime, en todo lo que has planteado, pero no estoy de acuerdo en el sentido de que la prensa, tú Mm. apoyaste a la prensa que tiene que denunciar. Yo estoy absolutamente de acuerdo de que tiene que haber una crítica, tiene que haber No, no, una denuncia. es lo que dice la prensa, no es lo que digo yo, es lo que dicen ellos. Y entiendo también un poco No, pero tú el les fondo. diste la razón, tú dijiste que sí, y yo estoy de acuerdo, si la prensa tiene que denunciar, pero esa denuncia debe ser con altura de mira. No nos podemos pegar
en que el presidente se equivocó en una frase para Ah, no, darle y claro, darle y darle y darle. Si no es ese el problema. La comunicación es claro. importante, pero no es el eje central donde tenemos que ponernos. Entonces yo creo que nuestra sociedad debe crecer, debe ser altruista. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la crítica. Tú con la crítica puedes aprender, puedes corregir, puedes hacerlo De mucho avanzar. mejor si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, corregirlo. Absolutamente de acuerdo. Pero no podemos pegarnos en cosas tan vagas, tan sin importancia como una frase, como la delincuencia misma. Oye, la delincuencia cero no la vamos a conseguir nunca, porque nunca en ninguna parte del mundo sucede esto que haya delincuencia cero. Eso es imposible. Pero la prensa se... Mira los noticieros, por favor. De lo único que se preocupa, ¿no es cierto?, es de resaltar dos, tres hechos delincuenciales, a lo mejor importantes, todo Victoria. delito nos debe pegar, pero, pero ¿por qué darle somos un país grandísimo, larguísimo, con más de 20 millones de habitantes, y hechos tienen que suceder. Hechos delincuenciales siempre van a haber, pero por favor, démosle un tratamiento con altura de mira, no solo para asustar a la gente. Tú sabes que la percepción de seguridad Entiendo, entiendo. difiere, Oye, pero difiere Claudio, muchísimo. Claudio, sí, ¿Sí? oye Claudio, vamos a seguir hablando de este tema. Hemos pasado para el segundo bloque, vamos a una pausa musical y comercial y ya volvemos con el Vamos Somos Chilenos. Vale. Amigas y amigos, estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos, en esta conversación donde hablamos del robo del material de este influencer, Patricio mexicano, que estuvo aquí paseando por Valparaíso y lamentablemente sufrió el robo y también recuperación de parte de lo que había extraviado, perdón, lo que habían robado, no extraviado, en Valparaíso. Así que hablamos del actuar de carabineros, de los problemas de delincuencia en materia general, de cómo también perspectivas con Claudio Jayo, donde de cómo también la prensa abarca estos temas, de la comunicación, cómo se ha hecho, las problemáticas también del gobierno en materia comunicacional. Me Y quitaste todo el impulso, Jaime. ¿Ah? Me quitaste todo el impulso cuando estaba encendido en la discusión. Tuvimos mira, que ir a comercial. para ser justo te lo quitó Marco, porque él nos da el corte, no soy yo, ya echándole la culpa a otro, porque yo no tengo nada que No, pero no te- estaré, vamos. Marco el culpable. En realidad yo trato de hacerle caso a Marco porque si no me dice, ¡ay, nos quedó más largo este! Bueno, entonces no tengo que hacerle caso. Así que No, 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 si fuera broma. Vamos. ay, 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 no, pero sí te cortamos todo el impulso porque justo estábamos hablando ya un tema más caliente de cómo las comunicaciones o la prensa le da el énfasis a estas situaciones, ¿ya? Y que, claro, yo por lo pronto también creo que los eventos noticiosos obviamente son más de crítica que de apoyo, po. Eso pasa mucho. Y por ahí lo dice, como digo yo en el matinal, decían, bueno, para dar, aplaudir en realidad no estoy yo, porque los políticos tienen que hacer esto, para eso se les paga a los políticos. Y tienen cierta razón en ese sentido, ¿ya? Lo que pasa es que ellos están más para la crítica y eso es más noticioso, por supuesto, Pero vamos a ¿ya? seguir discutiendo lo mismo. Yo creo que tu No, no, opinión claro. es válida. Yo ¿Sí? respeto todo, pero la prensa tiene que ser positiva, si también tiene que tirar un besito. Es bueno, tú todavía no tienes hijos, pero es igual que tu hijo. Tú, si todo el día lo vas a criticar, a criticar, a criticar, obviamente vas a tener un cabro resentido. Sí, es En este verdad. caso un país, pero también tenés que darle un besito y reconocerle las cosas buenas y estimularlo a seguir en esas cosas buenas. Pero Claro, bueno, claro que sí. demos por zanjado porque podríamos estar todo el día discutiendo sobre el rol de la prensa, que a mí no Sí, me parece totalmente. bueno. Totalmente. Ya. Ojalá que mejorara. Mira, la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante, el problema de educación, de cómo ha sido el resultado de los SLEP. No sé si recuerdas, Claudio, que estuvimos conversando de, mm, de todo, de cómo ha sido el financiamiento, cómo ha resultado después de varios años de instalación de los SLEP en la educación, en la educación pública propiamente tal, de cómo ha sido el trabajo. ¿Ya? Oye, entre paréntesis, yo le mandé saludos a Adolfo Peche, el director del Liceo 23, y me lo encontré justo el fin de semana.
le mandé saludos, así que le mando saludos nuevamente. Le voy a mandar de nuevo este programa para que lo vea y lo escuche y estamos pendientes. Y lo felicito también por lo que se hace en el Liceo A23, en Alfredo Nazar Férez, porque hay un buen camino y un tránsito y un buen cambio de mejoras de lo que ha sido desde que llega a su gestión como director al liceo donde yo estudié, ¿ya? En Playa Ancha. Así que varias felicitaciones y se lo dije incluso al director Rodolfo Oye, Prechari ¿qué de la pasa, institución. Jaime, que veo una cara nueva, veo un invitado Sí, y tampoco le he tirado ni un justamente, besito? justamente voy para allá, porque a raíz de eso, de la conversación que tuvimos en materia de educación, tuvimos una réplica, porque me dijeron, oye, invítame, quiero hablar de educación. Un amigo ahí de hace muchos años, un profesor, me refiero a Juan Pablo Ruti, así que bienvenido al Vamos Somos Chilenos, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Jaime, muchas gracias don Claudio también por recibirme en este Sácale espacio. el don, por favor. Ya, Saca- Claudio, muchas gracias por recibirme en este espacio. No me hagas Oye, sentir los años, Juan Pablo. oye, Juanpa, te queríamos invitar porque queríamos ver tu visión en lo que ha sido esto, a nivel macro, más bien no tan específico, de cómo ha sido este traspaso de los SLEP, cuál es tu visión de la problemática que se ve en el día a día de los profesores. Yo creo que ustedes lo ven, pues, ustedes están ahí Claro, en el, en el sentir de día a día de la problemática, de los recursos, de si hay mejora o no hay mejora. Cuéntanos un poquito. ahí, ¿Cuál tú dices? ahí tenemos harto paño que contar, que cortar, perdón, pero para más o menos hacer un contexto, el SLEP o los servicios locales de educación pública vienen a ser una respuesta a un problema muy anterior. No voy a remontarme tanto a los orígenes de la educación en Chile, pero sí a lo que es el tiempo anterior a la segunda mitad del siglo XX y cómo esto fue cambiando en el tiempo. Antiguamente estaban los colegios fiscales y los colegios con letra Ya, y el sistema de financiamiento dependía mucho de las gobernaciones. Dependía ya, de las gobernaciones, después eso pasó, en algún momento cambió y se instauró el sistema municipal y el sistema municipal tenía un problema, que el sistema municipal dependía mucho y sigue dependiendo en los casos donde sigue siendo este el sistema imperante, depende mucho de la autogestión de los municipios, de cómo cada municipio se va procurando los recursos. Entonces nos quedamos con un caso, por ejemplo, con casos tan dispares en Chile como una municipalidad como Vitacura que tiene muy buenos ingresos, resorte, por ejemplo, las contribuciones, entre otros temas, y municipalidades como San Juan de la Costa, ahí en la región de los ríos, que no tienen el mismo nivel de ingreso, claro. que no se pueden procurar los mismos recursos. Entonces, ¿qué ocurría? Que los recursos para la educación municipal de una realidad con ingresos Z como Vitacura, donde Z es el número máximo, en relación con los ingresos A negativo o A menos de un San Juan de la Costa, nos terminan dando un panorama de desigualdad y donde la política de descentralización no fue del todo eficiente. Ante esta Claro. situación se pretende crear el SLEP para empezar a hacer esta nivelación de cancha y nivelación de recursos. En eso tiene algún sentido el SLEP, se entiende Claro, perfectamente por el tema claro. de recursos, tiene un Esa sentido el SLEP. lógica es muy buena. Esa Claro. lógica es muy buena. Pero hay un dicho que dice que del dicho al hecho. Hay mucho trecho, claro. Y claro, lo que pasa es que para que eso pudiera ser efectivo, las cuentas de los DAEM, de las direcciones o las administraciones municipales, DAEM, DEM o corporaciones, tenían que estar saneadas. Punto uno. Punto dos, punto dos, una vez saneadas estas cuentas, también tiene que empezar a verse otro factor, que son los criterios de por qué se le asignan dineros a los colegios. Y la ley nos da dos grandes criterios. El primero es que cada colegio, cada escuela, cada establecimiento tiene que tener un reglamento interno. Eso es lo que dice la LGE. Todo establecimiento que tenga un reglamento interno es sujeto de financiamiento por parte de los fondos públicos. Y el segundo criterio es el número de matrícula. Y ahí es donde también hay una piedra de tope, que es que la tasa de natalidad ha bajado.
ha bajado. perfecto. Entonces, me acuerdo de un chiste gráfico que salía, y aquí se me va a caer el carnet un poco con la referencia de una página que se llamaba El Rellano, hace ¿Ya? 20 Harto. años, donde salía un traumatólogo pintando piedras con colores blanco y negro como pelotas de fútbol y las dejaba por cualquier lado. Entonces, de esa manera empezaron a llegar más personas a su consulta por traumatismo de pie. Y lamentablemente, una de las soluciones que tiene que ver con inyección basada en la cantidad de matrícula ya no está teniendo efecto porque las escuelas cada vez tienen menos matrícula. Y esa es una de las primeras realidades que enfrentan hoy en día tanto la educación pública como la particular subvencionada que está suscrita a la gratuidad. Porque también, por ejemplo, entran dentro de la esfera pública los colegios particulares subvencionados que están suscritos a la gratuidad, donde tienen que comprobar que son una organización sin fines de lucro y, al igual que los DAEM o las corporaciones, tenían que tener sus cuentas saneadas. Entonces, ahí es donde hay una primera dificultad. Entonces, una de las crisis que se está dando es que la relación recurso-cobertura no está siendo eficiente porque los colegios lo que están haciendo es tratar de recibir casi de manera indiscriminada estudiantes por sala de clase. Entonces, el problema de los 40 por sala en unos colegios y 20 por sala en otros hace que, por ejemplo, algunos colegios por la tan baja, la tan baja matrícula en criterios de otras administraciones hayan sido vistos como inviables. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba una entrevista hace más o menos un mes de un programa muy similar a este donde aparecían Pepe Out y el ministro, quien fue ministro de Educación en los tiempos de el Harald presidente Beyer. Piñera. No, Harald no fue Beyer. Harald Beyer, no fue el señor Beyer, fue el otro señor, el de Soprole, que decía las soluciones muy sencillas. Si de repente en un sector de dos colegios uno tiene menos gente, esa gente se la llevamos al colegio que tiene más personas y cerramos el otro por ineficiente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gestión educativa que se da dentro de las escuelas ante un panorama de una sobrepoblación y de un hacinamiento en la sala? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los recursos en algunos casos llegan, pero no llegan, llegan respondiendo a la necesidad que había hace 2 o 3 años atrás en cuanto a ¿Ya? personas. Ese es uno de Perfecto. los, claro, y el otro factor es que también hay un Raúl tema que Figueroa. no fue el señor Figueroa, era, hoy no me acuerdo cómo se llama, Ya. se me fue el nombre en este momento. Ya, perfecto, pero Pero, sigamos. pero Disculpa. hay un tema ahí que hace que, junto con esto de que los recursos cada vez van siendo menos, que va haciendo o va decantando en que la situación en que los profesores ya hacen clases de manera precaria. Por ejemplo, ahora dice la ley que los celulares están prohibidos incluso para los profesores. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los colegios donde el repetidor de señal no es eficiente para llegar a todas las salas y el profesor tiene que conectar desde sus datos móviles en Teléfono. Internet? Claro, y eso es una realidad. Eso es una realidad que ocurre. Claro. Y por otro lado, un tema que yo rescato mucho de una intervención que hizo Claudio hace como un mes más o menos en relación con el asesinato de la inspectora en Calama, que hay un tema que se ha olvidado bastante, que es la educación desde la casa. Entonces, ahí, esa tecla es súper importante porque otro de los criterios para asignar recursos son los resultados de las pruebas estandarizadas como el CIMSE. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las pruebas como el CIMSE dependen mucho del nivel de estudio que tengan los estudiantes, valga la redundancia, y ese Claro. nivel de estudios no está directamente relacionado con lo que hacen los profesores en la sala. Los profesores hacen mucho con muy poco. Esa es la realidad que ocurre ahora. Hacen mucho con muy poco y el nivel de resultados dice relación con esto, que la escuela hay que entenderla como un sistema. Y ese sistema tiene, por una parte, la comunidad escolar que propone contenidos, que propone métodos, pero la escuela
como se nos enseñó siempre en la universidad, es un sistema abierto, porque recibe gente de la comunidad y en un sistema abierto o en cualquier sistema el todo es más que la suma de las partes. Entonces, una prueba estandarizada, condicionando los recursos, viene a subentender o a suponer que en el fondo a la escuela se le premia o se le castiga por cosas que hace, pero por cosas que no dependen de ellos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos hemos encontrado con que en la escuela se enseña X o Z materia y eso necesita estar refrendado en la casa con estudio? Si eso de que la jornada escolar completa empezó a funcionar para que los niños no tuvieran que ir a estudiar a la casa, eso es mentira, eso no es así. No empezó a funcionar por eso, empezó a funcionar porque empezó a ponerse a la educación o intentó hacerse que la educación se pusiera a la vanguardia o según un sistema que en el fondo este sistema es la copia del español, para tener a los chicos más tiempo en la escuela. No es para que no lleguen a estudiar a la casa. Entonces tenemos, por ejemplo, apoderados que valoran poco el rol del profesor, que valoran poco el tema del estudio, y ahí, repito, valoro lo que dijo Claudio, que dónde está la intervención de la casa. Eso depende de la casa. Yo puedo proponer tales materias, tales contenidos, pero si en la casa no hay un refuerzo, si en la casa no hay una sistematización, si no ven que los apoderados leen, que los apoderados se instruyen, eso no tiene resonancia. Entonces, las pruebas estandarizadas están condicionadas por lo que ocurre en la casa. Y si a un colegio le va mal, le llega menos dinero. Sí, claro. Pero eso está supeditado, repito, a lo que ocurre en la casa. Si ustedes, por ejemplo, hicieran la experiencia de ir a la última escuela donde yo estuve trabajando, que fue San Ignacio de Loyola, y vieran el Mm. trabajo que hacen profesores y profesoras ahí, vieran cómo generan material, cómo hacen incluso reuniones con los apoderados para que les enseñen a estudiar a los muchachos y los apoderados llegan en una disposición de, ay, ¿para qué me sirve esto? O derechamente llegan a reírse de los métodos. Claro, claro. Entonces, tenemos que el SLEP es una buena propuesta en En el teoría. sentido de la Tenemos, desigualdad de los recursos municipales que exacto, existía antes. Perfecto. de nivelarlo. Pero nos encontramos con todas esas tensiones y con todos esos escenarios adversos que a la larga terminan también generando perjuicio. Y ojo con esto, que por ejemplo el tema este de las pruebas estandarizadas, yo no digo que estén mal, yo no digo que esté mal y que esté mal generar criterios a partir de ella, pero ojo, no debería ser al revés tal vez el criterio que el colegio que tiene mayor o un menor puntaje esté demostrando mayor necesidad de intervención. Entonces ahí, por ejemplo, ya hablamos de SLEP, hablamos de el trabajo que se hace en las escuelas y cómo este trabajo que debería estar mancomunado con lo de la casa no lo está y eso que no ocurre en la casa condiciona un resultado y por extensión condiciona financiamiento. Entonces Perfecto. Oye, es un tema multidimensional ahí. multidimensional ahí que tiene que ver con el tema más educativo, más programático y técnico, ¿ya? Claro. Pero yo lo que denuncié en ese programa también, que era importante que quería conversarlo contigo, Mm, era, yo veo un problema como en todos los ministerios, como en todas las problemáticas o dificultades del Estado en sí y del gobierno, probablemente tal de turno. eh, Esto es para mí, es una visión que tengo yo. Creo yo que la burocracia que existe en, por ejemplo, en educación es perjudicial, ¿ya? Estamos hablando de completamente. 16 coma y algo de billones de pesos que se dan año a año en materia educativa, ¿ya? En materia de educación, desde el gobierno, sale desde el gobierno, ¿ya? Del fisco, sale del fisco para la educación, ¿ya? Y Juan Pablo, Ruth y Claudio, se estima que el 90% de eso, el 90% de los 16 billones no va para el aula, pues, son para pagar sueldos, planillas, entonces el 90%. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, los SLEP, me parece que además de este problema de nivelación, que bueno que nos da a colación Juan Pablo, me parece Mm, espectacular, venía a desburocratizar, claro. ¿ya? Y muy por el contrario, que a pesar de los 360 millones extra de pesos que se están agregando extra a la SLEP para el trabajo, se está
se está comiendo todo el recurso económico en materia de educación, Igual es que la más contratación. superintendencia. Claro, es Igual que la más contratación. superintendencia, po. Son más Sí, contrataciones, pues sí, generamos lo que siempre se denomina como grasa fiscal, porque en el fondo claro. es una institución, la superintendencia que se Sí, crea para fiscalizar lo que hace el Mineduc. Y resulta claro. que, a ver, aquí hay un tema que en esto poquito que me queda, porque ya me tengo que ir a hacer clase a Sí, los muchachos de la IEP. Mira, hay un tema bien puntual acá, que es que supuestamente la superintendencia, en este caso, se creó para fiscalizar lo que no alcanzaba a hacer el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la superintendencia se generó como un organismo donde la gente podía llegar a denunciar. ¿Y qué es lo que hace la superintendencia? La superintendencia ve, ya, ¿se cumplió tal protocolo? Sí. ¿Se cumplió tal protocolo? Sí. ¿Se cumplió tal protocolo? Sí. Listo. Lista de cotejo, check, no hay multa, o si algo no se cumplió, una multa de 17.000 pesos a 65.000, dependiendo del nivel de daño, pero no hace más que eso. ¿Y no será esa una atribución que el ministerio podría tener sobre el SLEP y ya se saca por completo la figura de la superintendencia? Y por ejemplo, claro, así se optimizan los recursos y se podría ver totalmente. reflejado en sueldos más competitivos para profesores. Correcto. No tener que recurrir a a la triquiñuela de la evaluación docente, que es que en el fondo ciertos portafolios se evalúan bien y otros no, que es lo que Claro, ocurre. Y que es lo que podríamos ocurre. hablar igual del proceso de evaluación docente en algún momento, que es bastante largo y muy poco comprendido. Pero claro, pues tienes razón, porque así hay menos posibilidad de nivelar una cancha, pues, desde los recursos. Totalmente, totalmente. Mucha menos, pues. Totalmente. Oye, Juan Pablo, yo sé que tienes que hacer clase, yo sé que estás ahí, Sí. tienes que ir corriendo, así que te quiero agradecer el tiempo. Quiero disculpar a Claudio que no le podemos hacer una pregunta a Juan Pablo, que estábamos en este tema. Era muy cortito porque era la Mm, réplica que damos en el Vamos Somos claro. Chilenos de nuestros programas, nuestras conversaciones, para tener invitados que sepan de temas determinados. Yo sé que Juan Pablo habla de todo, lo puedo invitar para cualquier tema, porque Juan Pablo es un gallo, un profe muy, muy también a la noticia del día, así que podemos conversarlo, invitarlo cuando queramos. Así que Juan Pablo, te mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros en el Vamos Somos Chilenos. Muy agradecido Claudio, muy agradecido Jaime, y perdón por el poquito tiempo que ahora tengo que ir a hacer la apertura de entrenamiento físico para deportes individuales para los muchachos de la IEP de Viña del Mar. Así que ahí cualquier Vamos a hablar cosa, de deporte, ¿eh? Vamos a hablar de deporte, te vamos a Ah, tener por hablar de deporte, vamos a hablar de deporte, ¿eh? Te me parece te vamos a invitar, maravilloso. ¿ya? Ahí cualquier ¿Tú sabes cosa. que Colo Colo está jugando tenis ahora, Juan Pablo? Oye, que está orgulloso este, oh, estamos Ay, felices. ay, La sonrisa no se la quitáis con nada hoy día, es una cuestión la increíble. institución, la institución deportiva más grande de Chile, junto con la Sí. Católica. Sí, sí, Sí. es verdad, No, es verdad. pero bien, eso, muchas gracias, de Que verdad, te vaya muchas muy bien, Juan gracias, espero Pablo. que estén muy bien. Chao, chao. Juan Ok, Pablo gusto Rubio, profesor, conocerte, nos adiós. está haciendo la réplica de educación y de los temas importantes que conversamos en el programa anterior, de las problemáticas. Y hablamos de todo, de lo técnico, Claudio, te diste cuenta, ¿no? De lo técnico, para que veas que escucha el programa, porque varios programas atrás tú hablaste sobre este tema de la casa, que era importante la educación de casa, y que hay oyentes que nos escuchan, nos siguen y quieren también dar su opinión en el programa y con una visión técnica de lo que pasa en el día a día en las aulas de clases, que es fundamental. Aquí, en este punto, está la solución del mundo, pero la solución nuestra, la educación. Si Totalmente, nosotros totalmente. tenemos, si nosotros tenemos buena educación, obviamente que la sociedad va a mejorar, obviamente que el país va a bajar la delincuencia, va a tener otras oportunidades. Es la base. La educación en nuestro país y en el mundo es la base para tener una sociedad buena, una sociedad eh, próspera. Realmente la educación es muy, muy, muy importante y qué bonita la exposición que hizo respecto a los SLEP, que te prometo y soy sincero, no entendía mucho y me quedaron muchas dudas y yo creo que tendríamos que tener una conversación fuera del programa Claro. para poder entender bien esto. Y la burocracia, una vez más aparece la burocracia y Sí, las entidades que se crean burocráticamente, que se sí, gastan recursos que podrían ir enfocados a otras cosas mucho más importantes, como mencionó
Juan Pablo, sueldo de los profesores, ¿ya? Y hay mucho por hacer, hay Oye, mucho por hacer. una Y de las este gobierno, propuestas, 60 días, todavía no cambia la educación. no, no, es que eso es un problema a nivel de Estado, Claudio, y una visión que tenemos que, y qué bueno que se denuncie con argumentos, se denuncie con datos duros de cuánto se refleje, cuánto solo que se gasta, porque no es poca plata, no es poca plata, 16 billones No, de son pesos no es muchos los poca plata. recursos. Entonces, si bien está bien el monto, porque se entiende que hay que gastar plata y recursos en educación, porque es la base, como dices tú, pero ¿dónde se está yendo esa plata? Si ese es el problema, yo creo que el meollo del problema, como así en muchas cosas, cuando se hace el recorte a nivel de gobierno, se hace el recorte del 3% de presupuesto, no se refiere al 3% que se va a recortar, como por ejemplo se hablaba en Junaed que se le va a quitar la colación a los niños, sino más bien a los planes mal evaluados, a las contrataciones que no sirven, a los apitutados que están ahí, hay puestos que son inventados, puestos de trabajo que lamentablemente no tienen ningún resultado y ningún asidero para el objetivo, que es una mejor educación. Y creo que es fundamental que vayamos viendo esto de esa forma, ¿ya? Y que por mucho tiempo, se ha ocupado, lamentablemente, yo no he visto, de todos mis años de educación y de gobiernos también que he visto, no he visto a alguien que se haya puesto y digo, ¿saben qué? Este es el rumbo que vamos a tomar en educación con grandes rangos. Este es el ejemplo que vamos a tomar Singapur, Japón, este es el rumbo que vamos a tomar, eh, que va a ser un cambio totalmente a la educación que conocemos. Vamos a terminar con la burocracia y nos vamos a enfocar en la educación de los niños, que es el futuro que nosotros necesitamos como país, como sociedad, como dices tú. Creo yo que no ha pasado eso todavía y han habido intentos de cambios que tienen que ver más con ideología en educación, que solamente ha sido como para ver cómo podemos contratar más gente en el Estado y se pierde el foco, se pierde el objetivo, que es la mejora de la educación de todos los niños chilenos. Creo que eso es fundamental. Hay mucho, mucho, mucho que hacer en educación, Jaime, pero qué pena que ya nos mandan los avisos que se nos está acabando el problema y nos quedaron tantos temas importantes que comentar, Sí, pero lo tenemos que hacer en una próxima oportunidad. Mira, por ejemplo, yo te digo, pudimos haber hablado del, del proyecto el megaproyecto, de cómo la sigue ley. avanzando. Así es como sigue avanzando hoy Pero día. veamos el avance en el próximo lunes, Claudio. Te invito a que No, de a todas ver cómo maneras, avanza esta dejémoslo semana. pendiente, cómo va, y dejemos cómo transcurre esta semana para ver los temas internacionales Sí. valiosísimos bueno, dejemos cómo avanza esta semana y toquémoslo el próximo lunes. Como por ejemplo, Oye, ¿no es cierto?, la cumbre de las dos superpotencias, China y así Estados Unidos, es. que me parece ya el que se haya realizado positivo. Claro. Vamos a ver los resultados que de ella vengan. Así que tenemos tantas cosas que ver, la cumbre de los presidentes, el desarrollo de este proyecto de ley, eh, bueno, y tenemos esta semana para que vayan transcurriendo las cosas y las vamos analizando y tengamos más argumentos el próximo lunes para hacerlo. Oye, yo prometo también invitar a alguien de salud, porque hay harta crítica también a lo que va a pasar con los recortes en materia de salud. Y quiero hacer un llamado también a las autoridades, a todos los personajes públicos, a que no ocupen maliciosamente, quiero decir maliciosamente, todo lo que está haciendo, las iniciativas que está teniendo el gobierno para tener un poquito de pantalla, porque es re fácil, como decíamos, que la prensa critique, pero también que los personajes políticos, incluso del sector del gobierno, se sumen ahí a la crítica para poder tener un poquito más de pantalla y criticar al gobierno. Oye, es verdad, pues lo vamos a hablar en el próximo programa, Claudio. Ese fue el Vamos, somos chilenos. Muchas gracias, Claudio, por estar en nuestro Radio Escucha. Muy buena semana, mucho éxito, muy buenas tardes.